There's no time to waste. 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 There's no time to Hola, ¿cómo estás, pastor? Bien, Rodrigo, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos están viendo. Pues muchas gracias por seguirnos. Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo, porque a fin de cuentas, pues es para ustedes, es pláticas para que ustedes puedan entender. Más bien, yo creo que la finalidad, como siempre la hemos puesto, es para que sepan cómo pensamos. Y ¿sabes qué? Hay algo que se me hace bien interesante, es ¿qué tanto nos afecta el tener a Dios? ¿No? Porque Ok. yo creo que eso es algo, un parteaguas en lo que hemos vivido, lo digo como creyente y obviamente, pues seguramente tú ahorita que es lo que quiero que nos compartas. Y fíjate que te quería compartir lo siguiente. Mi sobrina acaba de tener a su bebé. Ok. Entonces le puso Isaac, que tiene un nombre precioso, y es una criaturititita. Entonces, yo viendo las fotos, me ponía a pensar en qué tanta responsabilidad es en serio de los padres hacia los bebés, ¿no? O sea, hacia los niños, porque pueden ser, tú lo has dicho muchas veces en tus estudios, pues es que un bebé es bonito, pero pues igual Hitler fue un bebecito bonito, ¿no? Un delincuente, un bebé precioso, regordete y todo, o Todo sea, parecía, te claro, reía y todo, ¿no? claro. Entonces, la guía es la que es responsabilidad de los padres, ¿no? Ujú. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, si a los hijos no los guiamos con algo bueno, como es la palabra de Dios, porque tú puedes guiarlo como lo bueno tuyo, ¿no? Como lo que tú conociste, como Ujú. ya sabes que ahorita lo de las carencias de, que siempre ahorita viene lo de la generación de que los padres le dan a sus hijos lo que entre comillas carecieron, Claro. ¿no? Y terminan así como dándole fuertes. Bueno, entonces yo lo que te quería preguntar es, o más bien es poner en plática, es esto, o sea, de cómo ayudarles a los padres cristianos, obviamente, porque acá es que es ayudarle a un cristiano, ¿no? Es cómo ayudarles a que tengan esta guía para poder llevar a sus hijos de alguna manera, de una forma correcta. Entonces yo me hacía las preguntas de, bueno, hay preguntas que tendría un cristiano que hacerse y eso es lo que me gustaría hacer contigo. Ok. Pero antes que otra cosa, a mí me gustaría mucho saber tu opinión porque yo creo que los dos venimos como de dos mundos muy diferentes, ¿no? Ahorita que nos platiques es tú cómo viviste tu cristianismo y yo, pues, yo hasta apenas, ¿no? Ahora sí que el que tiene Sí. más experiencia eres tú. Bueno, es importante, bueno, la primera parte, la primera pregunta, acerca de la responsabilidad que tiene el padre en guiar a su hijo. Dice Salmo 127:4, por ejemplo, el Salmo 127:4, a ver si no me equivoco, pero 127:4 dice, bueno, el 3, vamos a ver el 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, para Dios es algo precioso cada vez que viene un bebito, ¿no? Pero dice, como saetas en manos de valiente, como flechas en manos de un arquero, de un valiente, son los hijos. Así son los hijos habidos en la juventud. Esto es muy, muy interesante porque la Biblia nos está diciendo que un hijo es como una flecha o una saeta que va a ser tirado hacia donde el arquero tire o sus padres tiren, Hacia donde apunten, hacia ¿no? donde apunten y lancen. Así que hoy día podemos tener hijos que son materialistas porque los padres apuntaron hacia el materialismo. Claro. Podemos tener hijos que son corruptos porque sus padres apuntaron a la corrupción. Podemos tener hijos que son a lo mejor
su prioridad en la vida son los estudios, porque para allá tiraron los papás. No estamos diciendo que está bien y que está mal. Sí, no, es Estamos muy diciendo independiente. a dónde apuntaron los papás. Entonces es una gran responsabilidad de los papás apuntar hacia donde quiero que vaya el hijo. Esto independientemente de que toda persona tiene una naturaleza caída. Es decir, existe una tendencia hacia el mal. Esto Ujú, independientemente. Pero sí ayuda mucho a que el papá apunte. claro. Si hay papás, y este es un error muy común en la sociedad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Dios, no, 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 esas cosas déjaselos a tu mamá, que la mamá vea eso. Bueno, estás apuntando hacia allá. No me extraña que el hijo, el día de mañana, no le interesen mucho las cosas de Dios, porque a mi papá no le interesaban las cosas de Dios. Eso era cosa de Claro. mi mamá, eso es cosa de mujeres. Entonces, pues, ¿qué va a hacer el hijo? Pues eso es cosa de mujeres, O también ¿no? cuando no le tomas tanta importancia, ¿no? A ver, vamos a Claro, hablar de, ay, ay, mira al ratito, eso lo así es. vemos después, o sea, no, no tienes prioridad, Así ¿no? es. Entonces, hay varios elementos que hay que Claro. tomar en cuenta que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, pues sí, es una gran responsabilidad que los padres dirijan, voy a volver a leer, dice, como saetas en manos de valientes. Hay que ser valientes para saber dirigir a nuestros hijos, independientemente de la naturaleza caída o esta naturaleza hacia el mal. Pero aquí viene otra segunda cosa. Jesús dijo que si un ciego guiaba a otro ciego, los dos iban a caer. Claro. Entonces, pues es difícil tratar de enseñarle al hijo cosas de Dios si el papá no tiene una relación con Dios. Y fíjate Y que, no puedes cotorrear al hijo, ¿eh? no, 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 No lo no. puedes vacilar y, ay, sí, mijito, y por dentro tú no. No, estás apuntando hacia allá. Sí, 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 sí. Entonces son cosas ahí importantes tomar en cuenta. Uno, hay naturaleza caída. Dos, el papá juega un lugar muy importante y sobre todo el varón, porque el varón Dios lo puso como cabeza del hogar. Cuando no existe el varón en el hogar, bueno, Dios puede dar gracia a la mujer, pero cuando existe el varón, tiene mucho peso la instrucción del varón. Sí, y fíjate que pensando es, a mí me gustaría que ustedes supieran, más que otra cosa es, como le decíamos, es cuál es la diferencia cuando tienes a Dios como padre y cuando no lo tienes. Porque en serio que, bueno, dentro de muchas cosas, por ejemplo, hemos dado talleres para padres y es muy difícil hablar de muchos contextos, ¿no? Porque podemos hablar de disciplina, de cómo lo educas, de cómo lo curas, cómo haces diferentes cosas. Yo no quiero hablar de eso en específico, o sea, de Ujú. hecho vamos a hablar mucho de cuánta diferencia existe cuando tú lo haces o quieres como padre. Imagínate, es la primera vez que eres padre. Tú cuando fuiste padre ya eras cristiano. Sí, Entonces, imagínate qué diferente hubiera sido si no, claro, no, pues ¿no? hubiera sido otra Y cosa, ¿no? aparte te vas como, imagínate, primer hijo, entonces no tienes, vaya, noción de nada más lo que te hayan enseñado tus padres, ¿no? Entonces estás así de, voy a tratar de hacer, porque yo no creo que ningún padre, No, creo. no, no, ningún papá tiene la mala voluntad de Eso, guiar al hijo sí, mal. sí, 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 o sea, no Pero es el como de, problema, oye, le voy a como dar en la Jesús torre. dijo, si un ciego y otro ciego, pues se van a caer los dos. O Claro. sea, el problema aquí es que el papá ignora. Entonces, pues, en su ignorancia, aunque tenga la mejor intención y el corazón más noble por amar a su hijo, pues no sabe, no le puedes pedir a alguien que sepa si no sabe, o sea, y Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es muy importante que los papás tengan esa conciencia de responsabilidad y qué le voy a enseñar a mi hijo, ¿no? claro. Y te digo, entonces, mi intención es que veamos, por ejemplo, digamos, este video, me encantaría mandárselo a todos los primerizos papás. ¿Para qué? Para que, como les digo, una cosa es yo y a ver cómo le hago, o sea, con mi experiencia y todo, ¿qué creen? Soy padre por primera vez, pero tengo una guía.
O sea, tengo a alguien que me acompaña y que me va a llevar de la mano y me va a decir cómo es correcto, ¿no? O sea, Así es. esa es la parte yo creo que bonita, ¿no? Sí, mira, respondiendo tu pregunta de cómo hubiese sido Ah, la vida sin Dios o sin Cristo en mi vida, el apóstol Pablo les hace esa enseñanza a la iglesia de Éfeso. Y dice, en aquel tiempo, o sea, antes de conocer la palabra de Dios, estabais sin Cristo. ujú. Sí, O como sea, aunque creas que estás con Cristo, si no has nacido de nuevo, la no. Biblia dice, estás sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajeno a los pactos de la promesa, Ujú. sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, pues estás solo, estás extraviado, estás... Entonces, pues sí es muy difícil llevar la vida sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una cosa es que tú digas, ay Diosito, ayúdame, y otra cosa es que esté Dios Que ahí. esté Dios ahí, ajá. Sí, y esto no tiene que ver con tu inteligencia, no No, tiene que ver con tus capacidades, con tus recursos. Esto es muy así importante, ni es. con tus recursos. No es porque, ay, es que, pues ellos pueden más porque tienen dinero y yo no. Eso No, no no tiene tiene nada nada que que ver, ver. no, no, es simplemente pues estar sin Dios en el mundo, es estar solo bajo la adversidad que venga. Es más, con errores, ¿no? Porque hay muchos padres primerizos que pueden decir, híjole, cometí, a lo mejor no sé, digo, estamos suponiendo, ¿no? Que haya tenido a lo mejor, que se haya casado muy joven o que hayan tenido los hijos sin haberse casado y que los papás se enojaron y todo. Y entonces estás ya con tu niño y dices, ¿cómo le hago? O sea, es que Así eso es lo que es. yo quiero transmitirles. Yo quiero, Por eso, pues la palabra de Dios es la que nos va a guiar. sí, es que cambia todo. Y cuando hablo la palabra de Dios en un creyente, hablo de ese equipo que debe de hacer el Espíritu Santo y la palabra. Ujú. Es un equipo, trabajan juntos, son partners, ¿no? Ajá. Trabajan en equipo, el Espíritu Santo y la palabra. Pero el ser humano necesita que el Espíritu de Dios, que es quien escribió la Biblia, habite en la persona. No es alegoría, no es palabras bonitas, es una realidad. Que el Espíritu Santo habite en la persona y que haga equipo con la comprensión y la dirección de la palabra de Dios. Para dejarles aquí, porque me gustaría mucho, es cómo dejo que ese equipo empiece a guiarme. O sea, es decir, vamos a suponer, nos están escuchando ahorita y a lo mejor a alguien pues, tiene esta necesidad o esta inquietud de decir, bueno, ok, yo ayudo. ¿Cómo comienzo? Ok, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Dios, Ujú. el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Entonces necesito uno recibir a Cristo. Entender, y recibir a Cristo no es estar de acuerdo con Él, Sí. ¿no? Recibir a Cristo es entender que mi relación con Dios está rota, está separada de Dios. Aquí no se trata de lo mucho mal que haya hecho o de lo poco mal que haya hecho. La naturaleza que heredé de mis padres son un potencial para que cuando llega un niño a cierta edad está preparado para hacer lo peor, porque está latente su naturaleza. Entonces Dios está separado de mí. Entonces tengo que entender que estoy separado de Dios porque he pecado contra Dios. Como decía el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando el hombre o la mujer, ¿verdad? El ser humano reconoce que ha pecado delante de Dios y se humilla delante de Dios pidiendo perdón por su pecado, hay una base legal, porque como lo platicamos en otra ocasión, le debemos a Dios. Ujú. ¿Qué le debemos? Le hemos ofendido y somos deudores. Le debemos. Entonces hay una base legal para que no nos castigue Él en el presente y en el futuro.
Y esa paga es Jesucristo. Esa es la razón por la cual el Hijo de Dios murió en una cruz. No porque los romanos fueron muy abusados, no porque a Dios se le escapó, no porque Judas planeó una super traición, sino porque el Hijo de Dios voluntariamente fue a pagar una deuda. Cuando yo entiendo que soy pecador o le debo a Dios, me arrepiento y reconozco que eso que he estado haciendo, la forma que yo tengo de vida no es correcta, me arrepiento y entonces pido la misericordia de Dios para que Jesucristo legalmente me perdone delante de Dios. Y yo ya no le debo nada a Dios. Y como ya no le debo nada a Dios, entonces tengo la capacidad por esa limpieza de que el Espíritu de Cristo habite en mí. Perfecto, muy bien. Es la única forma, ¿no? Es lo que Jesús le llama nacer de nuevo. Nuevo. Jesús le dijo a uno de los religiosos más importantes y más conocedores de la Escritura de la época de Jesús, Nicodemo. En Juan capítulo 3, Jesús le dice, no te maravilles que te diga, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vas a ver el reino de Dios? ¿Cómo vas a tener la perspectiva divina de la vida si no tienes el espíritu de vida? Entonces, Claro. ¿qué necesita un papá? Venir a Jesús, que sus pecados sean perdonados y que reciba el espíritu de Dios por pura gracia, por puro regalo de Dios. Y después entender todo esto, lo que Y está ya. diciendo, lo que está diciendo el pastor es bien importante y a mí me gustaría ponerlo, a mí que me encanta llevarlo por procesos, es primero lo primero. Entonces, como dices, primero te arrepientes, reconoces que fuiste pecador, para que ustedes entiendan después, creo que hemos platicado acerca del pecado, qué es el pecado y el pecado es, para entender, no dar en el blanco o errar, Errar en tener, los ajá, mandamientos de Dios. exactamente, o sea, a no haber hecho ciertos cumplimientos, no haber sabido, etcétera, lo que tú quieras, o sea, por más pequeño que sea, es porque eres pecador, o sea, erraste, para que no lo pongas así. Te arrepientes, pero ese arrepentimiento es real, o sea, que yo vea mi preocupación, que yo sienta por muchas cosas, ¿no? Y ya una vez que es eso, es reconozco a Cristo como el que pagó ante Dios, Me sustituyó. me sustituyó, es Así todo, es. todo lo que yo debía, Él lo pagó antes, o sea, Con su vida. con su vida, o sea, que es muy importante. Entonces, ya con eso tengo la capacidad, bueno, tengo la gracia de poderme, porque es congraciarse, es congraciarse, de poder estar con Dios y es cuando Él habita en ti. No, Y esto es un regalo, esto es un regalo, esto no es de saber mucho o porque hago sí, aquello sí, o porque hice aquella cosa, no, es simplemente abrir las manos, el corazón y decirle, Jesús, te necesito, ven a mí, reconozco mi pecado y perdóname y quiero estar contigo, ¿no? Y es por fe, así dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la fe lo que nos salva, el creer esto que hemos platicado, esto lo enseña en la Biblia, lo leo, lo creo y lo acepto. Entonces, el Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de verdad. Entonces, al tener yo el Espíritu de verdad, pues tengo la verdad para educar a mi hijo. De lo contrario, pues lo voy a guiar en tinieblas porque yo mismo estoy en tinieblas, claro, ¿no? Yo mismo no veo, no sé para dónde. Y el pecado del ser humano es muy sencillo, o sea, a veces la gente piensa que el pecado debe ser un asesinato, un fraude de millones, un adulterio, el haber tenido 15 mujeres, no, eso sí ya, como que eso ya pasó, ¿no? sí, 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 No es cierto, no amar al prójimo, no amar a Dios sobre todas las cosas, los celos que uno puede sentir, el egoísmo, la mentira, una mentira, aunque la gente le da categoría mentirita blanca, verde y azul, una mentira, mira, simplemente para las mamás que a lo mejor no se escuchan, ¿no? Cuando la mamá le dice al niño, dile que no estoy, ya lo estás ya haciendo lo que estás mienta. haciendo mentir Digo, al hijo, sí. ¿no? Y la mamá no quiere nada malo a su hijo, pero cuando llaman por teléfono y, ay, es tu tía, dile que no estoy.
Eso es una mentira y eso le desagrada a Dios. Dios cuando oras no te dice, dile que no estoy, Claro. ¿no? Y Sí. eso es una mentira y se la fomentas al hijo. Y este es uno de los puntos importantes que ustedes entiendan, que vamos a suponer es, no importa lo que haya pasado ya contigo, cuáles hayan sido las circunstancias, cuáles hayan sido los contextos, atenuantes, padres, si no tuve, si estuve, en este momento, cuando tienes a tu hijo enfrente, tienes que entender eso. Que tú lo vas a apuntar Debe ir tu hijo. sí, a donde tú, o sea, ahora sí que es, si tú lo enseñas, esto que pusiste está excelente, si tú lo enseñas a mentir, va a ser un mentiroso, Claro. ¿entiendas? Es, si tú le enseñas ay, vamos a llevarnos esta cosita, ya le enseñaste a robar y o sea, todo lo que tú hagas es exactamente como va a ser tu hijo. Entonces, imagínate la responsabilidad que tienes tan grande. Entonces, para esto es, una vez que tú ya entiendas esto, vamos a suponer, ok, porque esto me gustaría que ustedes lo vivieran como si ya fueran, para que ustedes entiendan la parte del cristianismo. Y hay ciertas cosas, exactamente lo que platicábamos es, si tú vas a guiar a tu hijo, es al principio como te platicaba, es la fe, digamos, tu hijo, ¿de quién toma la fe primero? Bueno, obviamente el papá juega un papel muy importante. Bueno, dos cosas. La primera, sobre todo cuando los hijos son Sí, pequeñitos, claro, estamos de que hablando de nacen recién... hasta los... De hecho, por ejemplo, en la religión judía, en la tradición judía, a los 13 años de edad, hay una festividad importante que es el Bar Mitzvah. Ajá. Ese Bar Ah, sí, lo he Mitzvah, escuchado. ¿no? Ujú. Esa fiesta Famosísimo. famosa entre los judíos, bueno, es lo que la Biblia le llama hijo de la ley. Es decir, es la edad, la adolescencia, en que un niño que pasa a ser muchachito empieza a ser responsable delante de Dios de sus actos. Ay, qué Ese padre. es el concepto del Bar Mitzvah, el hijo de la ley, ¿verdad? Y bueno, pues es cuando ya el hijo, pues pero antes los papás, por eso está Deuteronomio que nos dice, y les enseñarás esta ley a tus hijos cuando estén en la cama, cuando estén en el camino, cuando estén... ¿Por qué? Porque la obligación de enseñar la palabra de Dios a sus hijos son los papás. Claro. Y esa es la forma. Hay otro pasaje en la escritura que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, claro, te dice en su camino, puedes ponerlo en el camino de los negocios o en el camino y no se va a apartar, Sí, ¿no? Pero si tú instruyes claro. a tu hijo en el camino de la palabra de Dios, pues va a guardar la palabra de Dios aunque sea adulto, ¿no? Entonces sí es muy importante, es una gran responsabilidad. Los padres daremos cuentas a Dios de nuestra paternidad, ¿no? Entonces, sí es un tema interesante y pues ¿cómo puedo pedirle a mi hijo que se comporte de X o Y manera si yo no me comporto de X o Y manera? ¿Cómo Claro. puedo pedirle a mi hijo que crea en Dios si yo no creo en Dios? ¿Cómo puedo pedirle a mi hijo que crea a Dios en cierta intensidad y magnitud si yo no tengo esa intensidad y magnitud con Dios? O sea, acá fíjate que bien básico y era uno de los puntos que quiero desarrollar, porque esta es nada más es la parte de la introducción, ¿tú estarías de acuerdo con lo que voy a decir, a ver si estoy bien o estoy mal? Es entonces, si tú eres creyente, ¿sale? Y tu hijo, que es pequeño, que solamente depende de ti, que aprende todo lo que tú aprendes, si tu hijo no cree en Dios, entonces, ¿qué quiere decir de mí? Que tú no le has participado a tu hijo de creer en Dios. Sí tienes razón, pero antes de llegar a esa etapa, el niño, por su inocencia, cree más rápido en Dios que en un adulto. Así que cuando el niño llega a ese extremo, es porque el ejemplo del padre ha sido tan penetrante que ya el hijo ya ha cambiado su postura natural por la formada por el padre. Que es Y esto padrísimo. está padre, pero está terrible también, ¿no? Porque yo he sabido de niños que reniegan de Dios cuando tienen 8 años. Es que ese Y es el eso es punto. bien triste, porque un niño, si tú a un niño, tomas un niño de
4 años, de 5 años, y le hablas de historias bíblicas, se las devora, las adora, las ama. Pero cuando el papá no hay congruencia en lo que él ve en casa con lo que le enseñan, se desilusiona. Entonces, sí es la parte de saber que, por ejemplo, esto que tú dices de que a los 8 años reniegan de Dios, yo creo, también así, es porque hay ciertas cosas o ciertas preguntas que no ha sabido responder, o de hecho hasta inclusive que nunca se las hicieron, ¿no? Entonces, yo creo, porque ese punto es, yo creo que en algún momento todos como cristianos, si no nos hacemos unas preguntas como muy básicas o podemos responderle a nuestros hijos unas preguntas básicas acerca de tu creencia, es cuando yo siento que se vuelve como hueca, no sé qué, o sea... Sí, porque si tú no la crees o le das la respuesta a tu hijo para que sea la salida rápida y no te esté molestando con la pregunta, pues sí, ¿verdad? Yo creo que aquí son dos cosas, como te decía hace un momento. Dice Deuteronomio 6:7, Deuteronomio que era el pasaje que te decía hace un momento. Y esta es la responsabilidad de la palabra de Dios que nos dice 6:5 al 7, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, Dios te pone a que lo ames como lo más importante en esta vida. Más que la familia, más que la carrera, más que la comida, más que mi propio hijo. Amarás a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, número 1, estarán sobre tu corazón. Si el papá no tiene estas palabras en su corazón, no puede hacer lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Estas palabras que yo te mando hoy están en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que estar con el hijo, dale y dale y dale, porque es un tiempo en que hay que apuntar la saeta. Y absorbe absolutamente todo. Así es, ya hay que estar ahí, pero primero tiene que estar en tu corazón. Claro, si no, ¿de qué dónde? Entonces, y eso pasa en muchos padres, que el papá puede hablar de mucha religión o la mamá de mucha religión, no la cree en su corazón. Entonces, cuando va creciendo el niño, dice: pues mi papá es un hipócrita. Mucho de eso, fíjate, y lo que tú dices, a los 8 años, 9 años, cuando entra en la adolescencia, tú imagínate que en este momento es, si tú no le has respondido correctamente a tu hijo, no sé, por ejemplo, una pregunta es: ¿cómo sabes que Dios existe? ¿No? Una pregunta. O le pregunta, o sea, te hacen unas preguntas muy básicas, ¿no? ¿Por qué Dios permite que suframos? Son preguntas que le van a hacer afuera, él siendo creyente, alguien que no es creyente le va a preguntar, ay, O lo va a confundir. o lo va a confundir. Entonces, imagínate si tú no le das este conocimiento, el bebé, o sea, el hijo va a terminar pensando en lo que tú decías: esto no sirve, es un hipócrita, no lo hace. Sí tienes razón, porque sí lo he visto. Según aquí, aquí dice que Dios no le gusta que mientas, y mi mamá miente mucho, mi papá miente muchísimo. Entonces no es cierto. Y entonces yo creo que ahí sí va hay de nosotros, porque que metamos que seamos piedra de tropiezo para que nuestros propios hijos no sigan no sigan a la verdad, ¿no? Así es. Y dice, por eso dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si no están en nosotros, va a ser una farsa para nuestros hijos. Entonces es muy importante. Dios quiere empezar con los padres para poder seguir con los hijos. Claro que cuando viene un hijo a casa, pues creemos que es lo más importante, pero necesitamos primero nosotros. Es como cuando vas en los aviones, ¿no? Que te dicen: en caso de un cambio de presión y viene con usted un menor, no te dicen: póngale el oxígeno o la mascarilla al menor. Primero te la pones tú para poder ayudar al menor. Claro. Y es exactamente lo mismo como en los aviones. O sea, primero te oxigenas tú, entiendes lo que Dios quiere para tu vida, y entonces sí puedes ayudar a tu hijo. Pero si no estás tú bien, pues ¿cómo se ve el hijo?
Por supuesto. Entonces ahí siento que hay miren, yo sé que hay cosas que nosotros, por ejemplo, tomamos como ya muy hechas porque pues ya las conocemos, ¿no? Por ejemplo, él me decía, es que todo le dices al pastor que sí, pues es que yo estoy de acuerdo con él en todo, ¿no? Se animó que le diga, no es cierto, a ver, repite, no, o sea, porque todo lo hemos aprendido y todo se lo ha aprendido y todo nos lo dice Dios y todo. Entonces, por eso cuando dicen que hablamos del corazón, lo que realmente y habla del corazón, no como del miocardio izquierdo, ¿no? O sea, realmente eso es lo que crees, lo que sientes, lo que amas, lo que tienes como algo verdadero en ti. Entonces, si es verdadero en ti, lo puedes transmitir. Si no, no es cierto. Eso es lo que dice, ¿no? Decía el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, cuando escribe sus cartas, dice, lo que hemos visto, eso les anunciamos, y lo que hemos oído, eso les testificamos. O sea, lo que hablamos no es porque queremos hablarlo, sino porque lo hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto, eso es anunciando, lo que hemos oído, eso es testificamos. Perfecto. Entonces, justo eso es exactamente lo que queremos hacer. Ahora, gracias a Dios, pues yo ya que tenemos al pastor Alberto como nuestro maestro y tiene mucho conocimiento. 1, tiene experiencia como padre. 2, tiene experiencia como cristiano. 3, tiene experiencia como pastor. O sea, podemos aprender mucho. ¿Para qué te lo digo? Yo te lo digo a ti que estás comenzando con esta parte de ser padre, con esta parte de empezar a ver una criaturita que puede ir hacia donde tú quieras llevarla, queriendo o no queriendo, entiende que va a aprender de ti todo lo que tú sabes. Sí, la enseñanza más importante hacia un hijo es lo que ve. No es tanto lo que le digas, sino lo que ve hacer a su papá, ¿no? Sí, claro. Caso, o sea, y todo lo aprende. Por ejemplo, yo he visto una cuenta muy curiosa que es, por ejemplo, estás fumando o estás tomando. Oye, papá, ¿me das? No, es muy malo. Y te ven la fiesta divirtiéndote. No hay congruencia, ¿no? Sí. O no, hijo, no fumes. Y está fume. No hay congruencia. Entonces, eso trae confusión. Claro. Trae confusión, obviamente, no hay congruencia. Entonces, sí es importante, yo creo que los nuevos papás necesitan hacer un alto en su vida y entender que no pueden guiar a un hijo si no tienen a Dios guiándolo. Sí. Van a cometer, si así teniendo a Dios, a veces te equivocas. Y bueno, pero pues es la palabra de Dios, no es lo que dice el pastor, ¿no? Bueno, es lo que dice la Escritura que yo he descubierto que está aquí. Claro. Pero es lo que dice la Escritura, ¿no? Sí, digo, acompañado, por supuesto, de lo que has vivido, ¿no? Porque, digo, es muy interesante, te digo, pues, tú que has llevado ya por tanto tiempo todo tu corazón como un cristiano, en conocer a Dios, en tener tu relación, pues cómo la llevas con tus hijas, ¿no? Por ejemplo, esto pues, es muy, muy importante para nosotros. Entonces, ahora, a mí lo que me gustaría, si te parece bien, es que yo considero que una vez que haces todo lo que el pastor nos dijo ahorita, que es ya recibir, volver a nacer, que es la parte volver a nacer, y tienes a tu hijo, es para no tener este hueco de muchas preguntas. Hay muchas preguntas como muy básicas. Entonces yo diseñé varias preguntas tomando en cuenta, digamos, como si yo fuera un niño chiquito que voy con mi papá y le pregunto cosas acerca de Dios, ¿no? O sea, seguramente si tú crees en Jesucristo y ya naciste de nuevo, pues vas a hablar de Dios, simplemente con dar gracias a la hora de comer, a orar, a platicar, como que todo esto lo básico. Yo creo que un niño va a llegar a hacerte una pregunta como de, ok, yo creo en Dios, o sea, porque como dices tú de chiquito, yo te creo a ti. Pero no sé si les ha tocado o has conocido esta etapa del por qué. ¿Y por qué, papá? Que es es normal, y es válido. Súper válido, ¿no? Y entonces te van a empezar a hacer, ¿y el por qué, papá? ¿Y el por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, estas preguntas que yo puse aquí serán como, yo creo, y por eso te las voy a pasar para el próximo programa, para que las respondamos. No importa si nos tardamos 20,000 horas, ¿sale? Entonces es como lleva, porque hice 30 preguntas, entonces no fueron poquitas. Tendrás que responder una por minuto. Una como por sí, no nos vas a... No creo, la experiencia nos dice que no nos dice, apenas empezamos con la introducción y llevamos más de 40 minutos.
Entonces, irlas como tomando en cuenta para que para ti, que eres, ya sea que acabas de volver a nacer, acabas de aceptar a Jesucristo, o piensas hacerlo, o sea, o ya tienes esta inquietud porque tienes a tu hijo, entonces por lo menos tengan de parte de nosotros como que lo más básico de lo básico, o sea, lo más básico, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Sí, está muy bien, también. Va a ser muy básico porque no... Sí, no, yo sé, ahorita, yo creo que dentro de lo que hemos platicado es, por ejemplo, el pastor ya tiene estudios que ya son más avanzados, ¿no? Es como esto precisamente de primero con lechita, luego con carnita, luego más sólido. Ahorita yo lo que quisiera que como que en estos programas en específico diéramos la pura lechita así de lo más básico, para que de ahí en adelante ustedes ya tengan por lo menos, no sé, como que por lo menos... La Biblia es muy interesante porque en la vida de un creyente también se ejemplifica con la vida de un niño cuando nace. Uh-huh. ¿Cuál es la lechita básica? Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El bebé no te perdona la hora de comer. Claro. Si tienes un bebito, va a pegar un grito si no lo atiendes y va a llorar en serio. Que Dios nos dé un corazón para llorar en serio y pegar un grito cuando no estamos leyendo su palabra. Esa es la base, empezar a leer su palabra, y al final tenemos un Padre amoroso que nos va a tratar como niños si estamos empezando, y Él nos quiere dar pues, las bases, ¿no? Y la base pues siempre se empieza con el nacimiento, cuando viene Cristo en nuestras vidas. Perfecto. Pues muy bien. Y es precisamente, fíjate que es algo, perdón, porque no lo quiero dejar pasar, que es algo que a mí me maravilla, no tiene ni idea, porque tú sí tienes idea. Volvemos a lo es que tú no sabes de Dios, no, pues sí sabes de Dios, ¿no? Entonces, no tienen ni idea de cuánto trabajo, por ejemplo, a mí me costó en algún momento cuando estaba dando cursos de desarrollo personal, el decir, Dios mío, ¿cómo le hago para que entiendan? ¿Cómo? O sea, porque yo creía que dependía de mí el poderles enseñar para que ellos crecieran. Y aquí cuando dices, gracias a Dios, no soy yo, ni son las preguntas, ni es el canal, a lo mejor tú aquí llegaste por pura coincidencia según tú, no, es Dios que te está buscando, y entonces qué bueno es decirle, a ver, todo esto que se nos ocurre, esto que nos llega, esto es, qué bueno que es de Dios y no es de mí, porque si no, ¿cómo le hago yo? ¿No? De hecho, ya para terminar, no terminamos, pero hay un pasaje en la Escritura, en Romanos 3, que, bueno, habla de que el hombre es pecador, pero dice, no hay quien busque a Dios. El buscar a Dios no es del ser humano. El buscar a Dios es Dios trabajando previamente en el ser humano para generar la inquietud de buscar. Así que cuando un niño hace preguntas de Dios, es porque Dios trabajó previamente en su corazón. Entonces es muy bonito. Claro. Y lo mismo es en nosotros. Si yo como padre hoy me he sensibilizado a tratar de aprender de Dios por mi hijo, por lo que sea, no soy yo, es Dios que ha trabajado en mi corazón previamente. Sí, claro, estoy súper de acuerdo. Lo mismo que les digo, lo mismo que diga que no. O sea, seguro, o sea, sí es así, pero eso son cosas muy bonitas. Entonces, si les parece bien, el próximo programa, pues no sé cómo le podríamos llamar, si guía para padres cristianos o preguntas sobre Dios que los padres tienen que responder. No sé cómo le vamos a poner, pero después le buscamos a ver qué le ponemos, ¿no? Pero el chiste es que es para ti, padre, que quieres guiar a tu hijo, o sea, como esta parte como saeta, es en dónde tengo que apuntar, que Dios me va a ayudar para poderlo hacer o sea, correctamente, con verdad, con ayuda, que tengas de la mano. No saben que, por ejemplo, yo en mi vida, yo doy gracias de que estoy de la mano de Dios. Si lo suelto, yo no sé qué haría.
Pues, O sea, ese punto realmente no sabría yo qué hacer. Entonces, que dejes tú o que permitas que Dios te lleve la mano para llevar a tus hijos y que tú lleves a tus hijos de la mano. Eso es de lo que se trata. Pues, pastor, muchísimas no, gracias. Rodrigo, y qué bueno, ojalá sea bendición para los que nos Sí, escuchan. espero, y entonces les dejamos esto. Esperen el próximo programa y van a ver que les va a gustar Y pongan mucho. sus comentarios y Sí, sus preguntas, y- es muy importante. queremos, pues, lo que tengan, apoyarles en sus preguntas, en sus dudas y eso. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, que tengan bonito fin de semana o semana, en la tarde, noche y que los días. Que estés muy bien, pastor. Muchísimas gracias. Pues, ¿cómo ves? Que sí fue largo, ¿no? Pero sí te gustó. Sí. Pues Ahora sí, yo me acordé, algo súper práctico. Yo me acuerdo que tú alguna vez me dijiste que querías que hiciéramos algo de padres de... Yo tenía esa inquietud de escuela para padres, ya es que se pone de Ajá. moda. Pues sí, pero pues quién sabe qué les enseñará. En Sí. su época, cuando mis hijas eran niñas.